Estamos de regreso ya y en contacto vía Skype con el señor ministro del Trabajo, el señor abogado Andrés Dish. Muchísimas gracias, señor ministro, por acompañarnos. Bueno, en medio de la pandemia usted ha tenido ya algunas noticias que podríamos decir abren un espacio de un aliento adicional a lo que nos está pasando. Pero esta relación, y todo el mundo nos habla, señor ministro, de que hay que ir a una reforma profunda en lo laboral. ¿Qué nomás significará el gobierno? ¿En qué está pensando? ¿Es posible hacerlo? Pero de estas noticias primero positivas que usted ya encontraba resultados sobre el trabajo, podríamos comentar e iniciar. Muchísimas gracias, abogado Andrés Dich, por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación y también por la oportunidad para poner en perspectiva lo que estamos viviendo en este momento. Una situación sin duda dolorosa, compleja, una situación que si bien está alineada con lo que está pasando en la región, porque los datos del Ecuador no difieren mucho, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, de Perú. En algunos casos inclusive son cifras un poco menores de desempleo, no por eso menos duras. Sin embargo, sí tenemos en este momento información adicional que lo que nos hace presumir es que algunas de las políticas públicas y de las decisiones que se han tomado están generando una ventana de oportunidad importante para salir de la crisis. Tenemos, por ejemplo, a nivel de contratos registrados en el Ministerio de Trabajo, es decir, contratos formales que tienen la garantía de la afiliación al IES, las condiciones que exige la ley, un incremento importante a partir de finales de junio. Son más de 103,000 contratos que se han creado desde finales de junio y que se han registrado en el Ministerio del Trabajo. Adicionalmente, encontramos que hay cerca de 55,000, un poco más de 55,000 empleos que se han salvado gracias a la aplicación de una de las herramientas de la ley humanitaria. Creemos que precisamente este grupo de políticas que se han tomado entre una reapertura responsable y progresiva de la economía, el quitar ciertas trabas a la contratación, el quitar ciertas trabas para que la gente pueda adaptarse a la nueva realidad que vivimos, está produciendo efectos positivos. Doctores, entonces el Seguro Social también es una buena noticia para ellos. 103,000 nuevos aportantes de los que había perdido. ¿Usted diría que las políticas, usted ha dicho, sí parece que están dando resultado? ¿Qué más se puede hacer? Se necesitará, ayer teníamos al economista Bernal diciéndonos, se necesita ya más apertura, hay que tener otros sectores. Desde el Ministerio de Trabajo, sus investigaciones nos llevan a plantear mayores aperturas para consolidar esto que ha sido un avance en contratación, doctor Riz. Una serie de políticas que tienen que articularse adecuadamente y que creo que nos tienen en un camino correcto, más allá que todavía necesitemos dar varios pasos importantes y adicionales para lograr salir de esto. Por ejemplo, la política comercial creo que ha sido importante. Lo que nos sostuvo, sobre todo en el punto más crítico de la pandemia, recordemos que se nos sumaron varias cosas. La pandemia, los problemas que habíamos arrastrado desde comienzos de año por la guerra comercial, que había bajado los precios del petróleo, la rotura de los oleoductos, etcétera. Lo que nos sostuvo fueron las exportaciones no petroleras. Porque afortunadamente el mundo ha vuelto a confiar en el Ecuador y tenemos algunos caminos ahí para sacar nuestros productos. Cada uno de esos productos que sale tiene detrás plazas de trabajo y por lo tanto ese tipo de conjunción de políticas es lo que nos va a permitir tener más solidez a futuro. ¿Qué requerimos? Requerimos que las políticas públicas consigan relaciones laborales justas, es decir, relaciones laborales donde tanto empleadores como trabajadores le apuesten a la relación para crecer de la mano. Necesitamos quitar algunas regulaciones que no están ayudando a proteger derechos, sino que están generando espacios de exclusión de la ciudadanía que está empujada hacia la informalidad. De la informalidad tenemos un problema serísimo. Más de la mitad de la población vive en la informalidad, sin la protección adecuada que algunos sistemas le pueden dar, como por ejemplo la seguridad social.
Y necesitamos también, esto me parece muy importante, Francisco, esta sensación o este convencimiento de corresponsabilidades de la ciudadanía. Mientras más nos cuidemos, mientras más confiemos en las indicaciones que nos dan alrededor de las medidas de bioseguridad, de los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento del aseo, de lavarnos las manos, de usar mascarillas, de no estar de fiesta en estos momentos que todavía tenemos una emergencia sanitaria encima, más rápidamente vamos a salir de este problema, más rápidamente la economía se va a terminar de abrir, se van a generar más plazas de trabajo y vamos a tener más oportunidades, pero esto depende de todos. No son ni políticas aisladas, ni tampoco solamente el gobierno nacional o solamente el Estado como un ente político. Necesitamos muchísimo de la ciudadanía. Señor ministro, el 17 el COE va, digamos, el COE va a seguir funcionando, sí, pero ya no tiene el instrumento del estado de emergencia. Y entonces pasamos, como decimos en los medios de comunicación, del estado de emergencia a lo que usted ha dicho, a un estado de responsabilidad y de compromiso ciudadano. Usted ha hecho un seguimiento, ¿cuántas empresas a partir del 17 podrán incrementar ya su trabajo, ampliar ya no solo el trabajo telemático, o piensa usted que muchas se quedarán con el trabajo telemático y por lo tanto hay que ir a una legislación que regule y debe también unos marcos muy claros sobre esta nueva relación, doctor? El 13 termina el estado de excepción, ¿sí? No termina la emergencia sanitaria y creo que en esto hay que ser muy claros. No, no se ha terminado la pandemia, no se ha terminado el virus, la emergencia sanitaria sigue. Lo que termina es el estado de excepción que le da al presidente de la República algunas herramientas adicionales para enfrentar una crisis como esta. Ese estado de excepción es temporal, porque implica cierta restricción de derechos, por ejemplo, temas de movilidad, etcétera. Sin embargo, necesitamos concientizarnos que las acciones ciudadanas y las acciones de la política pública tienen que mantenerse alrededor de una situación sanitaria compleja. Por lo tanto, los protocolos y medidas de seguridad se tienen que mantener. Ni trabajadores ni empleadores se pueden relajar en esto. Se tiene que seguir abriendo la economía de manera responsable y adaptados a estas condiciones. El teletrabajo debe ser entendido además no solamente como una herramienta para los momentos de crisis. Yo creo que lo que hemos aprendido en estos meses es que el teletrabajo bien utilizado puede ser una herramienta efectiva, por ejemplo, para que los trabajadores estén más cerca de su familia, para evitar desplazamientos, para mejorar la productividad. Eso sí, el teletrabajo es una herramienta que no puede cortar derechos o afectar derechos. Por lo tanto, es muy importante que se mantengan y se respeten los horarios, las jornadas de descanso, los periodos de desconexión, que los trabajadores tengan estos espacios para estar con sus familias, para realizar sus actividades. Necesitamos un equilibrio adecuado entre eso y la responsabilidad y el esfuerzo que hacen los trabajadores para adaptarse y seguir adelante en este momento. Doctor, frente a eso, el manejo de la relación laboral entre empleadores y trabajadores ha sido muy tensa en estos tiempos, sobre todo porque ha habido que liquidar y hemos visto cuántos han liquidado. Y el Estado entre ellos, por ejemplo, y ahora nomás me escribían colegas, ¿no?, de los medios incautados que están cerrando, y algunos se han cerrado, pero que no se les paga. ¿Cómo hacer para que también respondamos y responda la sociedad a este grupo de ciudadanos que se queda sin trabajo, pero que deben tener de alguna manera garantizado por lo menos sus liquidaciones, doctor? Uno de los problemas que hemos vivido, Francisco, es tener un Estado que era insostenible, ¿Ya? un Estado que gastaba más de lo que generaba, más de lo que le ingresaba, y por lo tanto ese Estado insostenible estaba generando muchísimos problemas, inclusive antes de la pandemia. Ya en el año 2015, por ejemplo, el Estado estaba más en el servicio de la deuda externa que en el gasto social. Un Estado así no puede funcionar. Por lo tanto,
ha habido que reconducir el Estado hacia una situación financiera responsable, una situación sostenible, y es un proceso duro, que trae consigo situaciones difíciles como las que has expuesto de los medios pautados. ¿Qué es lo que se necesita hacer en este momento? Por un lado, aprovechar la coyuntura donde tenemos a la comunidad internacional, sobre todo a los multilaterales, apoyándonos en este rato para lograr cerrar esa brecha que se abrió y lograr pagar las obligaciones que tiene el Estado. Entre esas, importantísimas, las obligaciones alrededor de los ex trabajadores y también alrededor de los trabajadores y los funcionarios públicos que han sufrido un retraso en el pago de sus remuneraciones por toda esta compleja situación interna y situación internacional, sobre todo. La segunda cosa que debemos hacer, Francisco, es asegurarnos que se cumpla estrictamente con lo que establece la ley. En un proceso de desvinculación hay que asegurarse que las liquidaciones se paguen adecuadamente y se paguen lo más rápidamente posible. Y en el sector privado la situación es muy distinta. Lamentablemente se han destruido muchos puestos de trabajo, se han cerrado negocios completos. Y lo que tenemos que lograr hacer son dos cosas. Por un lado, garantizar derechos alrededor de los pagos justos en los casos en los cuales no ha habido forma de salvar esos puestos de trabajo. Y la otra cosa que tenemos que hacer es convertirnos en mediadores para evitar que la conflictividad incremente. Hay herramientas que se pueden intentar utilizar para evitar la pérdida de trabajos y ya hemos visto en los números, más de 56,000 empleos se han logrado salvar con estas herramientas de la ley humanitaria. Hay que intentar que las partes lleguen a acuerdos, que no se destruyan, como decía, estas plazas de trabajo, sino que se logre tener un periodo de transición hasta que se recupere la economía del todo. Y sobre todo tenemos que seguir generando condiciones para crear nuevos empleos. Si es que no creamos nuevos empleos, la situación va a ser mucho más compleja, porque no sabemos qué es lo que nos espera después de la pandemia. Puede ser que tengamos nuevas necesidades de productos, de servicios, nuevas necesidades a las cuales el Ecuador pueda atender, tanto en lo local como en lo internacional, y generar ahí oportunidades. Para eso tenemos que estar preparados, tanto a nivel normativo como a nivel de las capacidades de los ciudadanos. Ahí el eje que hemos planteado de volcarnos de manera muy fuerte hacia capacitaciones, creo que es también un aspecto importante. Entonces, la educación, la capacitación, la reinvención, incluso en algunos casos de las propias profesiones, va a ser interesante. ¿Algún acuerdo con las universidades para justamente tratar estos temas de lo que puede venir, esta nueva normalidad, entre comillas? ¿Y qué recomendaciones da el Ministerio de Trabajo para hacerlo, ministro? Francisco, nosotros hemos llamado a un gran diálogo buscando precisamente esto, generar trabajo. ¿Ya? En ese diálogo que lo hemos llamado Juntos por el Trabajo, están incluidos entre otros las universidades. Creemos que tienen que tener un espacio en la mesa de discusión actores no tradicionales. No solamente trabajadores y empleadores, sino también desempleados, informales, académicos, mujeres. Las mujeres tienen una brecha enorme todavía con los hombres que tenemos que terminar de cerrar. Jóvenes que tienen restricciones para la entrada o el acceso al mercado formal. Necesitamos sentarnos entre todos como país, trazar una hoja de ruta, establecer en dónde tenemos consensos, pedir que esos consensos se traduzcan en reformas estructurales urgentes y seguir construyendo bases para un futuro con más esperanza y más optimismo. Si no hacemos eso en este momento de manera solidaria, nos tomará muchísimo más el salir de esto. Y cada demora adicional significan familias enteras con dificultad para llevar el pan a su mesa. Así es que creo que este es un tema que tiene que sobrepasar ideologías, que tiene que sobrepasar posiciones políticas, que tiene que sobrepasar periodos electorales como el que vamos a tener en pocos meses y que sea una cosa sostenible y de largo plazo.
Ministro, ¿cómo hacer para que la organización social y sobre todo en el caso que usted maneja, que los trabajadores vuelvan a tener organizaciones que representen realmente a los trabajadores? Parecería que el modelo este del sindicato y eso como que necesita remozarse, pero hay que ayudarles también del Estado para que el Estado pueda tener con quién dialogar, porque si no esta dispersión ha terminado por debilitar también al sector laboral y yo creo que ahí hay un momento en el que el Estado tiene que reaccionar para consolidar esto que puede ser tripartito y bueno para el país, ministro, ¿o no es así? La organización sindical es importantísima para tener equilibrio. El Estado o el gobierno en estos últimos 3 años lo que ha logrado es regresarle al país un cauce democrático, donde el disentir, donde el tener opiniones contrarias es tomado como un valor y no como una amenaza. Y creo que eso es muy importante. Dentro de esto, los actores sociales, los actores sindicales juegan un rol clave. Ellos tienen que transmitir una posición de defensa de los trabajadores, pero además de las condiciones que permitan generar trabajo. Quizá ese es el paso que todavía tenemos que dar. No quedarnos solamente en una conversación binaria entre los gremios tradicionales de trabajadores y los gremios tradicionales de empleadores, y no mezclar en esa conversación a todas aquellas personas que en este momento no están logrando pasar de la informalidad a la formalidad, que no tienen estabilidad, que no tienen la protección de la seguridad social. Así es que las puertas han estado abiertas desde el día 1. Hemos tenido conversaciones muy importantes con varios sectores del sindicalismo, muchos de ellos constructivos, buscando soluciones a problemas específicos. En algunas cosas no coincidiremos, pero lo importante es que todas esas discusiones se las dé dentro de canales democráticos. Ministro, ¿hay la posibilidad entonces de iniciar, no sé si a lo mejor un proyecto, una discusión que lleve a esta reforma estructural que todo el mundo nos habla, que los candidatos están hablando? ¿Este gobierno y su ministerio se sienten con fuerza para poderla plantear o a lo mejor, como está todo disperso, es el liderazgo suyo el que puede ayudarnos a hacer esto, ministro? Francisco, yo creo que la fuerza está, por un lado, en haber recuperado la democracia, estos espacios de conversación. Afortunadamente ya no tenemos en este rato un pensamiento único que se quiere implantar en todos los ciudadanos, sino una discusión sana y espacios adecuados de conversación. Y la segunda fuerza importante es en la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene que ayudar a determinar cuál es el rumbo que queremos como país. Y por lo tanto, en estas conversaciones, Juntos por el Trabajo, creo que vamos a lograr muchos más consensos y puntos en común que disensos. Y los disensos se tendrán que seguir procesando y trabajando de manera democrática. Pero los consensos necesitamos que se comiencen a aplicar de la manera más rápida posible. Los actores políticos, quienes somos representantes en el gobierno, etcétera, tenemos que recoger estas necesidades ciudadanas de manera muy rápida. Nos hemos planteado un calendario bastante ambicioso. Se nos congeló la imagen y se nos perdió el sonido, ministro. Bueno, vamos a tener otra oportunidad. Yo espero que la próxima semana podamos encontrar al señor ministro de Trabajo, el señor abogado Andrés Ich. Estaba justamente en ese momento problemas. Esto de la tecnología también trae ese tipo de problemas. Lo vamos a volver a invitar, ministro, para ampliar esta propuesta que creo que puede ser la base y la esencia para estos acuerdos que han de venir, que son indispensables para el Ecuador. Vamos a dar paso también al diálogo con el señor doctor Luis Verde Soto, el consejero del Consejo Nacional Electoral, para iniciar en cambio con él una evaluación de lo que puede pasar